Les saluda el pastor Walter Morán. Bienvenido a su espacio de texto y contexto bíblico. Hoy estaremos viendo el tema No dio la gloria a Dios, Herodes. Hechos capítulo 12, verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Nos describe de Herodes. Miramos la dinastía de Herodes, Herodes I el Grande, Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Herodes el Grande, 73 a.C. al 4 después de Cristo, rey de Judea, es quien asesinó a los niños en Belén pensando que podía matar al Mesías, Mateo 2:1 al 22. 2. Arquelao, sucede a Herodes el Grande, Mateo 2:22. 3. Herodes Antipas, 20 a.C. al 39 después de Cristo, fue tetrarca de Galilea y Perea. Este Herodes Antipas es el que decapitó o dio la orden para decapitar a Juan el Bautista, Mateo 14:1. 4. Herodes Agripa I, conocido también como Marco Julio Agripa Herodes, mató a Jacobo, Hechos 12:1 a 12. 5. Herodes Agripa II, 27 después de Cristo al 100 después de Cristo. Construcciones herodianas, podemos ver allí las construcciones herodianas. Actualmente también vemos hay otras construcciones en el Líbano. La palabra gloria, definición del hebreo kabod, que significa honor, renombre, peso, esplendor, un estado de alto honor, y del griego doxa, reputación, prestigio. La gloria de Dios, expresión de la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios, hechos manifiesto en toda la creación, Salmos 19:1. También vemos en el Antiguo Testamento la presencia de Dios conocida como la Shekinah. Los habitantes de Tiro y de Sidón habían ofendido a Herodes. Tiro y Sidón habían dependido de Galilea para el suministro de granos y aceite de oliva desde la época del rey Salomón, 1 Reyes 5:9 y Ezequiel 27:17. Herodes aplicaba a los fenicios una guerra económica pese a que estos habían sido socios comerciales con Israel. Blasto, el camarero mayor del rey, sabía cómo ablandar la dureza de sentimientos del rey Herodes. Fue un día comisionado a Tiro y Sidón para tener audiencia con el rey y pedirle perdón y prometer no volver a ofenderlo. Hechos, dice el verso 21 del capítulo 12, Hechos 12:21, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Este día señalado se refiere a un festival que se celebraba en honor al emperador Claudio César, conocido como Tiberio, Claudio y Ruso Nero, germánico, 41 a 54 después de Cristo, según Hechos 11:28. El festival consistía en juegos, espectáculos, el 1 de agosto, en honor al cumpleaños del emperador. Esta importante fecha para ellos, después de la cosecha de granos, pues permitía a los comerciantes comprar trigo. La palabra arrengó significa presentar un discurso en un tono soberbio. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Es importante tomar en cuenta que esta expresión, voz de Dios y no de hombre, muchos le han confundido, pero en sí vamos a mirar lo que realmente significa. Dice la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, y el pueblo gritaba, el que habla es un Dios, no un ser humano. Este pueblo aclamaba gritando para ganarse el aprecio y el favor y privilegios del orgulloso rey Herodes. Josefo, el historiador judío del primer siglo, describe que en el segundo día de la fiesta, Herodes Agripa I entró al teatro vistiendo una prenda confeccionada de plaquitas de plata. Cuando los primeros rayos del sol dieron en su capa, Herodes se iluminó por el reflejo de la luz del sol. Agripa hizo alarde de su poder y sus aduladores, Tiro y Sidón. Note bien la palabra aduladores. Los de Tiro y Sidón lo alababan como que si fuera un dios. Ellos decían,
sé misericordioso con nosotros porque aunque hasta hoy has sido reverenciado como un hombre, sin embargo de ahora te reconoceremos como un ser superior a la naturaleza mortal. Es decir, que ellos dicen en su adoración que lo habían respetado como un hombre, pero de allí en adelante lo iban a hacer como una divinidad. Herodes, en vez de rechazar esta afirmación de deidad, disfrutó de la adulación hasta que descubrió la consecuencia de su blasfemia. Dice la versión BLS de Hechos 12:22, entonces la gente empezó a gritar, Herodes, Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como Dios. Hay que tomar en cuenta que esta expresión voz de Dios en sí no es literal, hay que ver el contexto. Lo que estaba diciendo el pueblo de Tiro y Sidón en su adoración es que Herodes era un dios y que hablaba como un dios y que en adelante lo iban a reverenciar como una divinidad cuando la gloria es para Dios. Públicamente Dios castigó a Herodes Agripa primero por aceptar honores que solo correspondían a él. Dios es un Dios celoso, como Él mismo lo afirma, y no permite que nadie tome su lugar. Éxodo 20:5 y Deuteronomio 5:9. Dios aborrece el orgullo y no permitirá que nadie tome su gloria. Herodes significa el hombre de pecado que vendría, en este caso, en un futuro, el anticristo. Hechos 12:23 dice, y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Herodes aceptó gustoso estas blasfemias, al no decir una sola palabra para declarar que era un hombre y no Dios. Es decir, en vez de decirle no digan eso, él reconoció y toma la adoración y reconocimiento del hombre hacia el hombre, cuando la única gloria le pertenece a Dios y no al hombre. Hechos 12:23 dice, en este momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído un dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Dice la versión BLS. La muerte de Herodes. Herodes no dio honra a Dios, por eso un ángel del Señor hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. Versión PDT. El juicio de Dios vino contra Herodes y murió. Hechos 12:18 al 23. Un ángel del Señor, podríamos decir, se refiere al ángel de la muerte. Éxodo 12:23, 2 de Samuel 24:16 y 2 de Reyes 19:35. Herodes murió después de 5 días de agonía. Los gusanos intestinales consumieron su aparato digestivo y en el año 54 de su vida y el 7º de su reinado murió Herodes. En el año 44 después de Cristo. Herodes sufrió una muerte vergonzosa tiempo después de haber dado muerte a Jacobo y de haber encarcelado a Pedro. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. Así que había hecho dar muerte a Jacobo, Herodes, para complacer a los judíos. Fue el mismo muerto en manos de aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Herodes cegó lo que había sembrado. Entonces la gloria debemos darle a Dios. Herodes no le dio la gloria a Dios, la usurpó y la robó. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Mediante la alabanza. Salmos 50:23. Con el fruto, San Juan 15:8. Con el servicio, Primera de Pedro 4:11. Con el sufrimiento, Primera de Pedro 4:14 al 16. En vuestro cuerpo y alma, Primera de Corintios 6:20. En conclusión, podemos decir que Herodes usurpó la gloria de Dios y dejó que el pueblo blasfemara diciéndole a Herodes que era un dios cuando Herodes era un hombre y además un vasallo del imperio romano. La única gloria le pertenece al Todopoderoso, al Invisible y al Creador de todas las cosas. Bendiciones.